En el corazón de nuestra ciudad hay un lugar donde la fe se fortalece, la esperanza renace y el amor de Dios se comparte con todos. Somos la Iglesia Cuadrangular Maracay 2. Nuestra visión, ser una iglesia sólida en continuo crecimiento, que experimenta la renovación espiritual y comparte con otros el amor de Dios. Nuestra misión, brindar la mejor atención a nuestros invitados, hermanos y amigos. Formar un liderazgo auténtico y servidor. Ser una comunidad cristiana sana en sus relaciones. Bajo la cobertura de nuestra pastora Yulisa Méndez de Lara, junto a su familia, Juliana, Ángel, Oriana y Abraham. Cada semana nos reunimos para vivir tiempos de encuentro con Dios. Los miércoles a las 5:30 de la tarde nos sumergimos en su palabra en un servicio lleno de enseñanza y renovación. Los domingos celebramos juntos un tiempo de adoración y crecimiento espiritual, mientras que los niños tienen su propio espacio en un servicio especial donde aprenden, oran y alaban a Dios de una manera divertida y significativa. Además, los sábados a las 5 de la tarde, nuestros jóvenes se encuentran en un servicio único diseñado para ellos, donde aprenden, comparten y disfrutan de una experiencia diferente y llena de propósito. Iglesia Cuadrangular Maracay 2, un lugar para crecer en familia. Una palabra de sanidad sobre ti, Anabeli, en el nombre de Jesús. Una palabra de sanidad sobre tu vida, Yurima, en el nombre de Jesús. Una palabra de sanidad sobre todo aquel que está enfermo. Si tienes algún familiar enfermo, en el nombre de Jesús, suelta una palabra de sanidad sobre ellos. Suelta una palabra de sanidad. Porque Cristo sana. Porque Cristo sana. Vamos, Cristo sana. Vamos, adora al Señor. Hoy vamos a compartir con ustedes la tercera enseñanza de esta serie poderosa. Somos cuadrangulares. Yo amo mi iglesia. Y la tercera, ¿cuál es la tercera enseñanza? Cristo sana. Dígale que está a su lado. Cristo sana. Dígale, Cristo sana. Amén. Alguien dijo alguna vez: la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Voy a volverlo a repetir. La salud no es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. El libro de Eclesiastés es un libro que todos los cristianos deberíamos leer varias veces en la vida. Un Salomón ya anciano, un hombre que lo tenía todo: mujeres, dinero, sabiduría, poder. Todo lo tenía. Y ya al final de su vida escribió una premisa: vanidad de vanidades. Todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades. Wow. No esperemos nosotros llegar a nuestro estado de vejez para darnos cuenta de que ya un hombre que pasó por ahí dijo: hay cosas más importantes, vamos a cambiar el orden de prioridades. Y una de las cosas más importantes después de Dios, ¿sí? Dios siempre tiene que ser la prioridad para nosotros. Si Dios es lo más importante para nosotros, entonces, como dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todo será añadidura de parte de Dios. Pero una de las cosas también que son importantes es nosotros podemos cuidar el templo que es nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hay una historia contada en la biografía, historia verídica por cierto, de nuestra fundadora Amy Samper McPherson. Dice que en 1916 ella estaba en un culto de avivamiento, en una campaña de avivamiento. Y pues allí en este tiempo tenían que la luz que había era a través de lámparas de querosén. Y pues una lámpara de querosén explotó cerca de Amy Samper McPherson y toda su cara se quemó. Y inmediatamente se hicieron unas ampollas. Los biógrafos dicen que ella siguió ministrando, siguió adorando a Dios y siguió predicando. Y mientras ella estaba haciendo la obra del Señor, su cara, que estaba llena de ampollas, se iba
sanando, se iba sanando hasta quedar completamente sana. Un milagro que fue visto por todos los que estaban a su alrededor. Esa mujer operaba en milagros y sanidades. Recuerde que en sus servicios podían congregarse en un día entre 15,000 y 25,000 personas. Y todas las veces que había reuniones, había milagros. Había reuniones, había milagros. Porque donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, allí está Él. Y donde está Él, está la gloria de Dios. Amén. Dígale que está a su lado, aquí está la gloria de Dios. Yo sé que hay gente que viene expectante de qué irá a hacer el Señor hoy en mi vida. Yo creo que hoy es el día de mi milagro. Si tú lo crees, así será. Si tú lo crees, así será en el nombre de Jesús. Isaías capítulo 53, versículo del 3 al 5, dice la palabra del Señor así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Amén. Por favor, cierre sus ojos y ponga la mano en su corazón y diga: Señor Jesús, he venido a escuchar tu bendita palabra. Alineo mi pensamiento a tus pensamientos. Habla profundamente a mi corazón. Amén. Amén. La palabra curados que aparece allí en el versículo 5 al final, donde dice: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando usted lo busca en el interlineal hebreo, esa palabra curados significa Rafa. R-A-P-H-A. Rafa. Y esa palabra curados es la traducción que significa Rafa, que significa sanador. Es la misma que está en Éxodo capítulo 15, versículo, ¿tú lo tienes allí? 26. Dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esa palabra sanador, si usted lo pone en el interlineal hebreo, se va a dar cuenta que esa palabra allí es la misma que traduce a curado en Isaías 53, versículo 5. Es decir, que esa palabra también allí significa Rafa, sanador. Dígale que está a su lado: Cristo sana. Y la palabra Rafa significa arreglar, cuidar, curación, curar, médico, restaurar, sanador, sanar, sanear, sanidad, sano. Mire todo lo que significa esa palabra. Todo lo que significa tiene que ver con sanidad. Significa restaurar, significa arreglar, significa cuidar, significa sanear, significa sano, médico. Imagínense eso. ¿Cuántos creen que Cristo sana? Levanta tu mano derecha al cielo y diga: Él es mi sanador. Amén. Jehová Rafa es tu sanador. Él es nuestro Jehová Rafa, nuestro sanador por excelencia. Él es el médico por excelencia, el que nosotros tenemos, el más alto médico. Él no cobra honorarios. Oye, alégrese, yo me alegro. Amén. Él no cobra honorarios. El gran Gigi Ávila, un evangelista muy conocido y muy usado por Dios, tiene historias poderosas, cuenta testimonios, no historias, testimonios que hablan del poder de Dios sobre su vida. Y ese Dios sigue haciendo milagros hoy día en cada uno de nosotros. Y una de las tantas cosas que ese hombre experimentó, cuenta que en una oportunidad fue con una de sus hijas a un parque, y resulta que la hija se cayó en el parque y tenía una herida abierta. Y el hombre allí, cualquiera pudo haber pensado: usted es un loco y es una persona que es negligente, porque en vez de correr y llevar a su hija al médico, el hombre lo que primero que hizo fue levantar sus manos y orar y declarar sanidad completa sobre su vida en el nombre de Jesús.
Y hay testigos que dicen que cuando él oró sobre su hija, la herida se cerró. Amén. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer eso ahora? Dios lo puede seguir haciendo, amén. Él tiene poder. Él tiene el poder. Jesucristo es el gran médico. Cuando Ezequiel lo describió con la cara de buey. Y el buey es un animal de carga. Y de carga pesada. Y lo describe con cara de buey porque en la profecía de Isaías dice que él cargó. Él llevó. La palabra llevó significa carga. Él llevó nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Todo lo que nos era contrario a nosotros, Él lo llevó en la cruz. Nos sanó. Y si algo me gusta de Isaías 53 en esa profecía, es que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Mira que está hablando como que algo ya sucedió, que está hecho. Y usted puede decir en medio de una enfermedad, no entiendo cómo dice que fuimos curados. Y yo todavía siento dolor. Y yo todavía estoy con esta enfermedad. No solamente una enfermedad física, lo vamos a ver más adelante. Hay enfermedades emocionales, hay enfermedades mentales, hay enfermedades espirituales. Hay gente que dice, bueno, yo no lo veo. Quiero decirte algo. Y era algo que Dios ministraba a mi corazón. En el cielo no hay enfermos. En el cielo no hay lágrimas. En el cielo no hay dolor. En el cielo la gente no usa muletas, ni la gente tiene diagnósticos médicos contrarios. En el cielo hay gozo y hay adoración. Amén. Así que en el cielo ya nosotros hemos sido curados. Puede que algunos de nosotros tengamos una enfermedad física a lo mejor en la tierra, pero en el cielo le aseguro que no. Muy al contrario de lo que dice la Biblia acerca de las personas que van al infierno. Dice que su padecimiento será perpetuo. Y si su padecimiento será perpetuo, eso me dice a mí que la gente en el infierno está enferma continuamente. Pero nosotros nos vamos para el cielo, amén. Nosotros nos vamos para el cielo. Diga, yo me voy para el cielo, Señor. La semana que viene vamos a hablar de que Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Y usted y yo para el cielo nos vamos en el nombre de Jesús. Mira que está a su lado, para el cielo me voy. Pero no ahorita, en algún momento, Señor, por favor. Escucha esto. Te dije que el tercer rostro era el rostro de buey, que representa a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, como el médico por excelencia, como el que llevó nuestras cargas, como el que pagó el precio por nuestro pecado y por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias. Y qué maravilloso es saber que alguien hizo algo, un acto de amor tan grande y tan poderoso por nosotros. Sé que hay gente, a medida que ha pasado los años, la gente cree menos, ¿sabe? Hay gente que cree menos. Me he topado con algunas personas, hay algunos que ya no vienen a la iglesia, pero que me decían, Jesús no hace milagros hoy día. Y recuerdo que a ese joven que me dijo eso, le dije, ya va, espérate un momentico, por favor, cuenta hasta 5, así, 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. Respira, vamos, respira. Ajá, bota. Inhala, exhala. Eso es un milagro. Eso es un milagro. En el 2020 lo pudimos ver, que hay gente que no podía hacer eso. Miles alrededor del mundo. Miles. Muchos de ustedes, como yo, tuvimos que pagar por oxígeno para que nuestros familiares respiraran. Y hoy día tú y yo no pagamos ni nada. Vamos, haz así. Fue gratis, ¿sabes? Fue gratis. Eso es un milagro. Eso es un milagro que podamos vivir y que podamos respirar. Quizás algunos lidiando con alguna enfermedad física, pero sabiendo que mientras hay vida, hay esperanza. Que mientras hay vida, hay esperanza de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Si tú estás agradecido con el Señor, dale un fuerte aplauso. Dile, gloria. Isaías lo profetizó. Isaías, la palabra que te acabo de leer fue una profecía dada inspirada por el Espíritu Santo, hablando acerca de lo que iba a hacer Cristo por nosotros. Todavía Cristo no estaba en la tierra, pero ya el Espíritu Santo, a través del profeta Isaías,
lo había soltado sobre la humanidad. Pero en Mateo, capítulo 8, del versículo 16 al 17, si tú ves el capítulo 8, es un capítulo que está lleno de milagros. Hay muchas sanidades que ocurrieron allí. Pero mira lo que dice el versículo 16. Dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Está hablando de Jesús. Trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Dice que con la palabra que salió de su boca, todos los endemoniados fueron libres y todos los que estaban enfermos fueron sanados. La Biblia registra muchos milagros del Señor Jesucristo. Lo hablaba Jacob en medio de la adoración. Muchos. La mujer del flujo de sangre, el endemoniado de Gadareno, el ciego Bartimeo, los leprosos, muchísimos. La hija de Jairo, la suegra de Pedro. Usted va a ver muchísimos milagros en los evangelios que hizo nuestro Señor Jesucristo, que están escritos allí, y que usted de repente puede decir: ah, mira, este es uno, otro y otro. Pero entre esos milagros hay otros que están como este versículo que dice aquí, donde dice que todos los enfermos que fueron llevados a él fueron sanados. Quiere decir que los milagros de Jesús fueron incontables, porque allí no dice qué número era de personas. Pudieron haber sido 5, 10, 20, 100, 1000 o 10,000. Y así como ese versículo, hay muchos otros donde dice que Jesús, en donde llegaba, todos los enfermos que llegaban sanaban. El único lugar donde sanó poquitos enfermos ¿fue dónde? ¿En dónde? En Nazaret. Pero escúchame lo que voy a decirte de parte de Dios. Él sigue haciendo milagros hoy día. Él sigue haciendo milagros en tu vida. Sigue haciendo milagros en tu casa y sigue haciendo milagros en tu familia. El Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8, nuestra cita lema, la cita bíblica lema de la Federación Cuadrangular de Venezuela es Hebreos 13:8. O sea que tú ves allí cuando llega al estacionamiento que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo que hizo milagros allí, es el mismo que hace milagros hoy. Pero es el mismo que hará milagros mañana, pasado mañana y hasta que Él venga por cada uno de nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Escucha, Dios creó al hombre en un estado de perfección. Él lo creó perfecto. ¿Cómo lo creó? Perfecto. Sano de mente, sano de corazón. Así creó a Eva y así creó a Adán. Sano físicamente. Es el anhelo de Dios. Era lo que Dios quería para la humanidad. O sea, todo estaba perfectamente diseñado para que el hombre viviera bajo la cobertura y la bendición de Dios. Eso era el plan de Dios con la humanidad. Sin embargo, el pecado vino a través de Satanás, y el pecado fue tocado por Adán y por Eva, y eso trajo maldición a la vida de ellos. Así que la enfermedad entra como una maldición para la humanidad por causa de Satanás. Quiero decirte que las enfermedades no vienen de Dios. Las enfermedades no vienen de Dios. Las enfermedades vienen como consecuencia de pecado, o vienen como consecuencia de nuestra negligencia al no cuidar el templo del Señor. Las enfermedades vienen como dardo de Satanás y de alguna forma permitido por Dios para glorificar su nombre, el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Pero quiero decirte que nunca la intención de Dios es que tú sufras, ni que yo sufra, que tú llores, ni que yo llore. La intención de Dios siempre es hacer su voluntad en esta tierra, en tu vida y en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dígale que está a su lado. Y una buena noticia: en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo viene incluida la sanidad. Isaías, volvemos al versículo de Isaías 53, del versículo 3 al 5. Ahí habla del sacrificio de él. Dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros la tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si usted lee allí cuántas veces sale la palabra nuestra, nuestro, nosotros, se va a dar cuenta que son muchas veces.
porque el sacrificio de Él fue por ti y fue por mí. Pero en la obra redentora de Jesús también venía la sanidad para ti y para mí. ¿Cuántos se alegran por eso? Ahí venía tu sanidad y mi sanidad incluida. Amén. Tu sanidad y mi sanidad incluida. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Todo lo que teníamos que pasar nosotros, que vivir nosotros, por causa de la maldición, como consecuencia del pecado de Adán y de Eva, Cristo lo llevó en la cruz. Cristo lo llevó en la cruz. Y allí están tus enfermedades y mis enfermedades, tus dolencias y mis dolencias. Vamos a ir más adelante viendo algunas cosas que sé que te rondan en la cabeza, pero deja que el Señor hable a tu corazón. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oye, alégrese por Dios. Escuche. Usted y yo estábamos contados allí en la primera parte de ese capítulo, de ese versículo, la parte A. Usted y yo estábamos contados como un hijo del que no quiero nombrar, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero usted y yo estábamos contados allí. Y estábamos contados allí y teníamos consecuencias, ¿sí? Por estar contados allí. Consecuencias que iban a alcanzar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos. Porque la Biblia dice que el Señor, así como bendice de generación en generación, todo aquel que peca contra Dios o que va contra Dios, la maldición recae sobre la persona, sobre sus generaciones. Estábamos contados allí, pero dice la Biblia: para esto, aquí Superman, el legado, elevado al cuadrado no, a la n potencia. O sea, imagínense a Jesús aparecerse con su ¡guau! ¿Quién podrá defenderme? Nada, que va. El que llegó vestido de autoridad, vestido de poder y vestido de gloria, y dijo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, las obras de Satanás. Todo lo que te era contrario, incluyendo la enfermedad y la dolencia, fueron deshechas por Jesús. Oh, alégrese. Mira, iglesia, nosotros los cristianos tenemos que caminar con el rostro erguido. Con el rostro erguido. Sea cual sea nuestra afrenta, sea cual sea nuestra circunstancia, nosotros tenemos que sacar pecho. Yo me recuerdo cuando trabajé en la policía, me metieron un chi, porque sabe que a la gente le meten un chi en la cabeza. Y me metieron un chi. Y es que yo lo necesitaba, porque para mí ser policía era, yo lloraba. Porque yo decía: no puede ser que yo fuese policía. No estaba en mis planes. Pero en mi casa ninguno trabajaba. Y cuando yo entré en la policía municipal, era la policía mejor pagada del país. La policía municipal de Girardot. Porque era un plan piloto que estaban haciendo en la alcaldía. Y nos pagaban muy bien. Y yo dije: no puedo perder esta oportunidad. Y nos metieron un chino, dijeron: tiene que sacar pecho. Y yo llegué a un momento en mi vida que yo me creía que ese policía era lo más grande del mundo. O sea, yo andaba por el barrio y yo no saludaba a nadie. Por favor, yo andaba con mi uniforme, con mi pelo cortico y mi revólver 38, calibre 38, marca Rossi. Aquí. Ajá. Aquí yo lo cargaba aquí. Y usted me veía por ese barrio donde había bastantes malandros. Y yo caminaba como que si yo era Superman o qué. 18 años, ¿sabe que mi mamá decía que muchacho no es gente grande? Era una niña. Pero me metieron un chi aquí. Hoy he entendido que yo estoy en el mejor lugar de la faz de la tierra. Y si por algo tengo que sacar pecho en mi vida,
Es porque soy hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Así que dígale que está a su lado. Vamos, saca pecho. Hay gente que el pecho lo hunde de lo acongojado que anda. Usted lo ve por el camino, la gente anda así, encorvada ya. No quiere decir que no vas a tener aflicciones, pero tú eres una persona que tiene sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Tienes tu mirada puesta en la meta. Te tiene que decir: yo prosigo al blanco, aunque no lo puedo ver. Como dice la canción, yo sé que tú estás obrando. Aunque no te pueda ver, Señor, yo sé que tú estás obrando y sé que estás haciendo algo grande en mi vida, en mi casa y en mi familia. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Cada herida de Jesús representa sanidad para ti. Cada gota de sangre de Jesús representó sanidad para ti y para mí. Sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad mental. Levanta tu mano derecha al cielo y diga: sanidad integral. Integral. Porque hay gente, escuche, que está muy sano físicamente, pero su corazón está enfermo terminal. Hay gente que físicamente está sano, pero es tanta la tristeza y el dolor que lleva en el corazón que la gente se va desgastando poco a poco. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces eso me dice a mí que lo contrario a eso, o sea, si el corazón está abatido, si el corazón está deprimido, el mismo Proverbios dice que eso hace que la gente termine enfermándose. Si algo produce enfermedad en el ser humano, es la tristeza, es la amargura. Por eso es que también necesitamos ser sanos emocionalmente. Y hoy es el día de tu sanidad. Y hoy es el día de tu sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 5 versículo 2 al 16. Jesús, mientras estuvo en la tierra, 3 años duró su ministerio. 3 años fueron suficientes para que Jesús dejara testigos por todo lugar donde pasaba de las sanidades que hacía. Todo el que se topó con Jesús recibió algo de nuestro Señor Jesucristo. Fueron 3 años donde Jesús no paró. Literalmente nunca paró. Siempre estuvo orando, siempre estuvo ministrando, siempre estuvo restaurando, siempre estuvo libertando. Él tenía una asignación, la vimos unas semanas atrás. Y su asignación era ir por los oprimidos, era ir por los quebrantados de corazón, era darle libertad a los que estaban cautivos. Esa era su asignación, esa era su misión. Y en 3 años Jesús no paró ni un día. Usted ve Mateo capítulo 8, para citarle algún ejemplo, y se da cuenta que Jesús hacía un milagro aquí, hacía un milagro allá, hacía un milagro aquí, hacía un milagro allá. O sea, en un mismo instante podía sanar a 2 o a 3 en casas diferentes, en sitios diferentes. Hechos capítulo 5 versículos del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y algunos eran sanados. Dice algunos. Diga que está a su lado. Todos. Dígale, todos. Todos eran sanados. Jesús ya no estaba en la tierra, ya había ascendido para estar con el Padre. Y los apóstoles, operando en el poder del Espíritu Santo, con Jesús en ellos,
ellos comenzaron a orar por los enfermos y los enfermos comenzaron a sanar. Dice la Biblia que se los traían de las ciudades vecinas y la gente decía: no importa, aunque sea la sombra de Pedro, yo creo que voy a ser sano en el nombre de Jesús. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El que hizo milagros ayer, el que hizo milagro en el libro de los Hechos, sigue haciendo milagros hoy y lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pedro, Pablo, Juan, Felipe, toditos ellos operaron en el poder del Espíritu Santo. Santiago 5:14. Ven acá, Norma, por favor. Sube, María. Hay 3 personas interesadas en la sanidad. Para que haya un milagro, se necesitan 3. ¿Cómo 3, pastora? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. ¿Se necesita un enfermo? Se necesita un hombre o una mujer de Dios que crea que Jesús sana, y se necesita Jesús, el nombre de Jesús. Solo 3 son necesarios para que un milagro opere. Yo puedo orar por ella, pero si yo quiero recibir la gloria, nada va a suceder. Pero si yo oro por ella en el poder de Jesús, cuando yo ponga las manos sobre ella, ella va a sanar. Toda herida de tu corazón hoy es sana en el nombre de Jesús. Toda sanidad emocional. El Señor me mostraba tu corazón, María. Y hoy en el nombre de Jesús, toda herida se va. Todo rechazo se va. Toda amargura. Vas a disfrutar y te vas a deleitar en tu matrimonio y con tu familia. Vas a experimentar un nuevo tiempo con tu esposo, porque una nueva mujer va a llegar a casa, una mujer sana emocionalmente en el nombre de Jesús. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Amén. Amén. Se necesitan 3. Se necesita un enfermo que crea, se necesita un hombre o una mujer de Dios que crea, y necesitamos al más importante, a Jesús, que es el único que puede hacer algo. Siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que alguien que haya sido sanado por Dios con un milagro portentoso no le sirva? Se olvide de Dios, se olvide de la casa, se olvide de la iglesia. No lo entiendo. Me cuesta entenderlo. Porque si hay algo que produce la sanidad en nosotros, es algo muy poderoso. Es testimonio. En el primer turno pasó algo poderoso y yo sé que pasó algo poderoso. Ven, Alejandro. Después que terminó el servicio, yo le tocaba dirigir y Alejandro, siendo obediente a Dios, hizo una oración, porque Alejandro fue sanado por Dios. Lo vi enfermo, muy enfermo, y solamente los que fuimos a visitarlo sabemos lo que veíamos, que ninguno nos atrevíamos a decirnos. Solo lo que hacíamos era orar, porque sabíamos lo que veíamos. Y mi corazón se quebrantaba, porque yo, cuando oraba por él, yo le decía: Señor, o sea, yo vi a este hombre pasar noches enteras orando por mi esposo. Noches enteras. Orar por mi esposo. Lo veía siendo complaciente. Le decía más bien: Alejandro, no lo complazcas tanto, no lo complazcas tanto. Y después verlo enfermo, me dolió mucho en el corazón. Yo le decía: Señor, no. Si no lo hiciste en mi esposo, hazlo en él. Hazlo en él. Porque tú eres Dios.
Y yo, sí, acepto tu voluntad, mi Señor, pero te lo pido por favor. Y Dios un día me dijo, anda y ora por él. Fuimos y oramos. Mucha gente fue y oró. Y Dios hizo un milagro que solamente Dios podía hacer. 1 año duró el proceso de Alejandro. Pero Alejandro hizo algo poderoso en el primer turno que quiero que lo vuelvas a hacer en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted reciba lo que hoy va a suceder, porque en el testimonio hay un poder. Y este hombre tiene testimonio del poder sanador de Dios. Del poder sanador de Dios. Amado, no es fácil a veces encontrarse en situaciones difíciles y que tú sientas que no tienes fuerza, que todo está perdido. Dios me demostró, así como dice la pastora, una y otra vez que Él todo lo puede. Simplemente, amado, debemos tener paz en nuestro corazón, calma y confiar en el Señor, que Él escucha nuestras oraciones. Por eso permito la oportunidad que me da la pastora para decirle que esta mañana lo sentí así en el corazón, lo siento. Dios me dice, declara bendición, declara sanidad en todas las personas que estén en falta de sanidad, porque yo soy tu Dios, yo soy poderoso, yo todo lo puedo. En esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo declaro sanidad por el poder que me da mi Dios en la palabra y porque soy testimonio fiel, testimonio del poder de la sanidad que tiene para quien confía en Él. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo declaro sanidad. Amén y amén. Amén. Recibe la sanidad de Dios en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad de Dios en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad de Dios en el nombre de Jesús. Recibe la iglesia. ¿Tú tienes fe? Yo tengo fe. Amén. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado. Se necesitan 3. Así que si usted está enfermo, siempre busque a alguien para que ore por usted. Hay gente que se guarda las enfermedades. No quiero que nadie sepa. No, busque a alguien. Escríbale, por favor, ora por mí. Ora por mí. ¿Puedes venir a mi casa a orar por mí? Amén. ¿Qué quiere sanar Jesús en nosotros? Número 1, quiere sanarnos espiritualmente, Quiere sanarlo espiritualmente nuestro corazón. Hay gente que el vacío que tiene en su corazón es un vacío de Dios. Hay gente que no puede dejar de pecar porque todavía no ha dejado que Cristo entre a su vida. Y necesita sanidad espiritual. Necesita libertad. Hay gente que está en cárceles de cautividad. Hay gente que no puede soltar el pecado literalmente porque se siente encadenada. Pero Cristo te quiere sanar. Pero Cristo te quiere libertar. El endemoniado de Gadareno dijo: ¿qué quieres tú conmigo? No era él, eran los demonios que estaban operando y que estaban hablando. ¿Qué quieres tú conmigo? Los demonios sabían que había una autoridad superior a la que tenían que someterse, porque la Biblia en Filipenses dice que todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y aún lo que está debajo de la tierra tiene que doblar sus rodillas y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, para gloria del Dios Padre. Así que no hay enfermedad, no hay cautividad, no hay absolutamente nada que te pueda mantener oprimido. Una persona que abre su corazón a Jesús y le dice: Señor, por favor, libértame. Señor, ayúdame. Señor, sáname. Amén. Sanidad física. Sanidad física. El Señor quiere sanar todas las enfermedades propiamente dichas. Llámese como se llame. Llámese como se llame. Lo que tenía Alejandro tenía un nombre ahí, no, ético, pelético, pelén, pempético, era una cosa así, una cosa que Yulixa me decía. Yulixa es una mujer de fe. Yo veía a Alejandro allí postrado y yo decía: wow, yo sé lo que ella está, yo sé.
Y sin embargo, una mujer que siempre tuvo fe. Una mujer que siempre estuvo con su ánimo levantado. Cuando tenía que llorar, lloraba, pero la mayoría del tiempo estaba ahí al pie del cañón cuidando a su esposo. Una prueba de amor. Es una prueba de amor. Aproveche. Es una prueba de amor. Amén. Sanidad física. El Señor quiere sanarte. ¿Cómo se llama? Gripe. ¿Cómo se llama? Fiebre. ¿Cómo se llama? Cáncer. ¿Cómo se llama? SIDA. ¿Cómo se llama? No importa cómo se llama. El nombre que es sobre todo nombre va a operar sobre tu vida y puede traerte sanidad. Declaro sanidad completa sobre tu vida, Luisana. Pon la mano sobre tu estómago. Ahora, declaro sanidad completa sobre tu vida. Sobre tu vida. La señal de que Cristo hizo algo en tu vida es que te vas a comer algo que nunca antes has comido y no te va a pasar nada. Si tú tienes fe, yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo creo que lo puede hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Satanás ha querido detener el ministerio poderoso que tienes junto a tu esposo. Pero tienes que levantarte como una mujer de fe y creer que Dios es poderoso para sanarte, para libertarte y para levantarte en el nombre de Jesús. Amén. El Señor quiere sanarnos emocionalmente. Lo prediqué la semana pasada. Lo que hizo Jesús con la mujer samaritana. Sanidad emocional. No tenía una enfermedad física. De hecho, esa mujer levantaba esos cántaros como levantar sacos de papa. O sea, vigor tenía, fuerzas tenía. Pero la mujer tenía un corazón roto. Y Jesús dijo: no, yo voy a sanar ese corazón. Y llegó a donde la mujer samaritana. Dios me mostraba que lo que abunda en la iglesia son gente emocionalmente enfermos. Emocionalmente enfermos. Le decía a los hermanos del primer turno que hay cosas que nosotros a veces nosotros podemos ser instrumentos de sanidad para la gente, sí, por supuesto, claro que sí. Orar por ellos, bendecirlos, guardar su corazón. Pero por ejemplo, daba un ejemplo acerca de esto. Muchos matrimonios tienen problemas, escúchame esto, aún en el Señor, porque los matrimonios, algunos de los dos, vienen de contextos de familia quebrados, rotos. Papás que los abandonaron, rechazo de la mamá, o de repente familias donde había golpes, qué sé yo, hubo violación, muchas cosas que pueden hacer que una persona emocionalmente crezca enferma. Y así llegan al matrimonio. Hay gente que llega a la iglesia así, pero lo importante no es que lleguen así, porque casi creo que llegamos casi todos. Lo importante es que nosotros aquí, este es un lugar para crecer. Y así es la iglesia de Jesucristo en el mundo de sana doctrina. Es un lugar donde Cristo viene a vendar los corazones y donde viene a sanar. Nosotros tenemos solamente que abrir nuestro corazón y decirle: Señor, haz algo en mi vida. El tema no es cómo llegas, el tema es que todavía permanezcas así. El tema es que todavía sigues siendo el mismo o la misma persona. Y así llegan gente al matrimonio. Y una persona en el matrimonio que viene con un corazón herido no puede darle a su esposo o a su esposa lo que no tiene. Por más que quiera, diga: yo amo a mi familia, pero de repente le cuesta dar amor, le cuesta. ¿Pero por qué le cuesta? Porque viene de un contexto de familia. Y hay mamás ahorita que quizás de repente criando solteras a sus hijos y están diciendo: bueno, yo voy a ver cómo sano el corazón de mi hijo, y quieren llenar vacíos en su corazón. Y no te preocupes, hijo, que tu papá es muy bueno. Y el hijo diciéndose entre sí: mamá, pero ¿cómo que es bueno si nunca lo veo? ¿Cómo que es bueno si nunca está pendiente de mí? ¿Cómo que es bueno si me abandonó? Por más que quiera la madre o el padre sanar el corazón de su hijo, no lo va a poder sanar, porque ese vacío tiene un nombre. Ese vacío se llama Jesús. Y Él es el único que puede sanar el corazón quebrantado. Pero son pocas las personas que quieren dejarse moldear por Jesús. Eso significa, ¿sabes cómo, pastora, cómo hago? Déjate gobernar por Él. Deja que Él haga sobre tu vida lo que te faltó. Si fue capaz de morir por ti y por mí y de sanar todo,
¿Qué no puede hacer en nuestras vidas? ¿Por qué nos cuesta tanto venir y decirle, haz algo en mí? El anhelo de Dios es que seamos felices. Nosotros siempre tenemos dos decisiones que tomar. Siempre, en cualquier, mire, usted desde que se para tiene dos decisiones que tomar. ¿Me pongo la blusa azul con negro o me pongo la blusa azul completa? Mi amor, ¿qué te parece? ¿El azul completo? Desde que se levanta, usted está tomando decisiones hasta que se acuesta. ¿Será que pongo a calentar la ropa para mañana o no la pongo? ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Alguien que esté tomando decisiones? Y así es para la vida. Usted decide ser feliz o no ser feliz. El camino de Cristo no es fácil, es verdad, pero es el camino que nos lleva a la felicidad. Escúcheme, hasta la eternidad. Y esa es nuestra felicidad. Para allá es que vamos en el nombre de Jesús. Aunque en el camino nos toque llorar, pero tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Escúchame, nosotros, hay gente que me dice a mí, no, yo no me voy a bautizar porque es que las cosas son poco a poco, pastora, usted sabe que yo no quiero compromiso. Y usted le pregunta, oye, pero ¿compromiso con qué? La gente en líneas generales lo que está diciendo es que, mire, pastora, yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo porque me siento cómodo, me siento cómoda. Y viniendo a la iglesia, pues siento que eso como que baja un poquito mi nivel de ¿sabe? Pero quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y están llevando una vida vacía en el Señor, pero vacía. Parece incongruente, pero no lo es. Por eso es que usted ve gente en la iglesia que usted dice, wow, veo en esta persona a Dios obrar, pero aquí no lo siento. Porque hay dos tipos de cristianos en la iglesia. Yo creo en el nombre de Jesús y estoy profetizando que en esta iglesia estamos la gente que decidió ser feliz. Amén. Estamos la gente que decidió ser feliz. Aleluya. Escúchame. Aquí viene la pregunta así decía mi mamá, de las 50,000 lochas. La pregunta que se están haciendo todos los que están aquí, sobre todo los que tuvieron algún familiar enfermo y no sanó. Los que tuvieron un papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija, esposo, esposa, y murió. Y le servía al Señor. Y amaba al Señor. Y usted dice, pero ¿y qué pasa, pastora, si Dios no nos sana? Está bien todo lo que usted dice, pero ¿qué pasa si con mi familiar no sucedió? Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Con esto quiero terminar. Quiero por favor que te pongas de pie. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Escucha el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Dios no sanó a Pablo. La Biblia dice que Dios permitió que Satanás le pusiera un aguijón en la carne. Los estudiosos bíblicos todavía no han dado con cuál era el aguijón de Pablo, pero lo más cerca era que era un aguijón, era que era una enfermedad física, que era algo físico, el ojo, una pierna o algo que Pablo no había podido sanar. El gran apóstol Pablo, el hombre que Dios usó en señales, en milagros y en prodigios, el hombre al que Dios le enseñó el tercer cielo, el hombre que recibió misterios y revelaciones que ningún otro apóstol recibió.
solo Juan. Pablo, un hombre muy usado por Dios, tenía un aguijón de la carne y se murió con ese aguijón. Dios no lo sanó. Y Pablo nos deja unas verdades maravillosas en esos 2 versículos. Él dice, si usted lo lee desde el 7 se va a dar cuenta. Mira lo que dice el 7. Pon el 7 por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Si lo pones en PDT, hija, para que más o menos ellos puedan. Dice, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás, enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Es en serio, Señor. Es en serio. Dice que le permitió a Satanás que le enviara un aguijón, una tortura constante. Yo imagino a Satanás riéndose cada vez que hacía que a Pablo le, ay, me duele, ay, me duele, ay, me duele. Pero Satanás no sabe que el Señor lo reprenda, que Él siempre que hace algo está trabajando para Dios. Y Dios todo lo que pasa en nuestra vida lo va a revertir para nuestro bien. No hay nada que suceda en nuestra vida, aunque aparentemente sea negativo, que Dios no lo use a nuestro favor. Escúchame. En el versículo 9, Pablo nos dice, mira, lo que yo decidí fue una decisión de Pablo, creerle a Dios con todo su corazón. Por eso te dije, hay 2 decisiones que tomar. Pablo pudo haber dicho, ¿cómo que si yo te sirvo? Mira que he hecho 3 obras misioneras. He estado de aquí para allá. He ido para Roma, para todos lados he ido. Donde me has dicho que predique el evangelio, lo he predicado. Donde me digas que plante una iglesia, la he plantado. ¿Y cómo que tú no me vas a sanar, Señor? Y pudo haberse apartado. Y pudo haber elegido el camino de los amargados. Pudo haber escogido el camino de los orgullosos. Pudo haber escogido el camino de los desagradecidos. Pero Pablo dijo, no, si no me sanas no importa. Dice versículo 9, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que tú necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. Pablo estaba diciendo, no se preocupen, que cada vez que yo parezco débil, o que esa enfermedad viene a mí y me duele y la gente piensa que ay, pobrecito él, más bien yo me gozo y me alegro, porque eso hace ver al Cristo que está en mí como alguien fuerte y poderoso, como alguien fuerte y poderoso. Pablo entendió que el aguijón en su carne tenía propósito. Job dijo, el hombre de la llaga. Así llamaban a Job, el hombre de la llaga. Job era una llaga completa. Y Job dijo, no hay despropósito alguno en nada de lo que nos sucede a los hijos de Dios. Dios en todo tiene propósito. Y cuando Satanás cree que está teniendo la victoria, viene Dios y hace un jaque mate. Tum, tum, se acabó la partida. Yo doy la última palabra y es como yo digo. Pablo lo sabía. Pablo lo sabía. Mira lo que dice el 10. También me alegro. ¿Qué palabra usa ahí? Me alegro. Ninguno de nosotros sabe cómo era el dolor que estaba experimentando, pero para que él lo haga ver en la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, es porque era algo doloroso, era algo fuerte, era algo que quizá le molestoso. ¿Sabe que es terrible tener un dolor constante? No sé si usted lo ha experimentado. Aquí usted le duele la cabeza 10 minutos y ya se toma una pastilla porque no quiere sentirlo un minuto más. Usted tiene un poquito de fiebre. Bueno, no sé usted, pero a mí cuando me da fiebre yo tiemblo. Y eso hace que me duelan los huesos como no tiene idea. Yo tengo que arroparme y acostarme. Y me tomo 2 pastillas y mando a comprar una sopa caliente porque yo quiero salir de eso rápido. Y le digo, hijo, póngame las manos, hagan algo sobre mí. Porque uno no quiere durar tanto tiempo con una enfermedad. Y Pablo se despertaba con eso, se acostaba con eso.
se despertaba con ese dolor y se acostaba con ese dolor. Y sin embargo, el hombre vino y dijo: también me alegro de las debilidades. Usted le puede poner ahí enfermedad. También me alegro de las debilidades, me alegro de los insultos, me alegro de las penas, me alegro de las persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil, en realidad soy muy fuerte. Amén. Aleluya. Escúchame. Si no nos sana, estaremos sanos en el cielo. Pero siempre haremos la voluntad de nuestro Señor. Siempre haremos la voluntad de nuestro Señor. En el corazón de nuestra ciudad hay un lugar donde la fe se fortalece, la esperanza renace y el amor de Dios se comparte con todos. Somos la Iglesia Cuadrangular Maracay 2. Nuestra visión: ser una iglesia sólida en continuo crecimiento, que experimenta la renovación espiritual y comparte con otros el amor de Dios. Nuestra misión: brindar la mejor atención a nuestros invitados, hermanos y amigos. Formar un liderazgo auténtico y servidor. Ser una comunidad cristiana sana en sus relaciones. Bajo la cobertura de nuestra pastora Yulisa Méndez de Lara, junto a su familia, Juliana, Ángel, Oriana y Abraham. Cada semana nos reunimos para vivir tiempos de encuentro con Dios. Los miércoles a las 5:30 de la tarde nos sumergimos en su palabra en un servicio lleno de enseñanza y renovación. Los domingos celebramos juntos un tiempo de adoración y crecimiento espiritual, mientras que los niños tienen su propio espacio en un servicio especial donde aprenden, oran y alaban a Dios de una manera divertida y significativa. Además, los sábados a las 5 de la tarde, nuestros jóvenes se encuentran en un servicio único diseñado para ellos, donde aprenden, comparten y disfrutan de una experiencia diferente y llena de propósito. Iglesia Cuadrangular Maracay 2, un lugar para crecer en familia.